Bueno, a medida que van ingresando, mientras tanto, para ser respetuosos de quienes llegaron en horario, les damos la bienvenida en nombre del Instituto de Ciencias para la Familia, de su área de formación continua, a este primer webinar del ciclo de formación y divulgación del 2024. Les agradecemos el interés que siempre nos demuestran a nuestra propuesta académica, a los programas focalizados que vamos dictando durante año tras año, a los webinars, a las jornadas de capacitación y al acompañamiento permanente que ustedes siempre nos hacen. Como verán en la pantalla, hemos puesto cuáles son los próximos eventos. El 23 de abril a las 18 horas va a haber una reunión informativa con todos los programas que se van a dictar en el primer cuatrimestre del 2024. El 2 de mayo a las 18 horas va a haber un webinar a cargo de la doctora Figia Cone sobre aprendizaje, emoción y desarrollo emocional. Y el 6 de mayo inicia el programa focalizado del doctor Gastón del Río, Vida, Existencia y Duelo. Justamente el webinar de hoy, que está a cargo del doctor Gastón del Río, Vida, Existencia y la vida como oportunidad entre el duelo y la aceptación, se da en el marco introductorio del programa que inicia el 6 de mayo. Muchos de ustedes conocen al doctor Gastón del Río por años anteriores porque ya forma parte de la casa, pero para quienes no lo conocen, les comento que el doctor Gastón del Río es doctor en psicología por la Universidad del Salvador, licenciado y profesor superior en psicología, docente y tutor en colegios secundarios, docente universitario de grado y posgrado de la UCA y de la Universidad Austral, psicólogo clínico y educacional, y dicta clases, talleres y conferencias en la Argentina y en toda Latinoamérica. Gastón, muchísimas gracias una vez más por aceptar nuestra propuesta, por ser parte de la casa, y todo el auditorio es tuyo. Bueno, Susana, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una alegría tomarnos este ratito para compartir algunas cuestiones. Sí, si bien este webinar está en el contexto del programa focalizado que empieza el 6 de mayo, la idea es abordar algo que nos atraviesa a todos en nuestra existencia. Por eso, ¿ya puedo compartir pantalla? Sí, por favor. Sí. Vanina, Ahí dejo de compartir. Muy ahí bien. está. Vamos a ir a compartir. Bien. Bueno. La idea de este webinar es hablar de la vida como oportunidad entre los duelos entre el duelo y la aceptación. Y para empezar les comparto este cuadro, un cuadro que se llama Un puerto de mar, un cuadro de aproximadamente del 1640, de un actor medio dudoso, no se sabe bien, se lo atribuyen a John Peter, pero me pareció que era un lindo cuadro para iniciar y para acompañarnos a lo largo de todo este webinar, porque justamente cuando hablamos de la vida como oportunidad nos habla de este viaje, ¿sí? De este viaje que tenemos en la vida, que tiene sus preguntas, tiene sus interrogantes, tiene sus situaciones que nos van tocando vivir, que en el fondo terminan hablando de cuál es la vida que vamos viviendo. Por eso, para empezar, luego retomaremos un poquito el cuadro, ¿sí? A ver ahí, sí, avanzo. Bien. Podemos nosotros diferenciar tres ámbitos que nos tocan a todos en nuestra vida cotidiana. Tenemos que diferenciar lo que es el ámbito de la vida, el ámbito de la existencia y lo que se refiere al proyecto. Puntualmente, cuando hablamos de la vida, ¿sí? Hablamos a ese contexto de las búsquedas, al contexto de descubrimiento. La vida, este horizonte que tiene sus límites, o sea, claramente que se dan entre la vida y la muerte, pero es el ámbito donde aparecen todas las oportunidades. Cuando nosotros tomamos conciencia y vemos lo que es la vida, estar aquí es una decisión, ¿sí? Nos vamos reconociendo que en esta vida se nos presentan múltiples oportunidades.
también vale aclarar que en función de las decisiones que vamos tomando, muchas veces también se van abriendo nuevas oportunidades. Pero también ocurre de que a veces se nos presentan oportunidades azarosamente y a veces se nos presentan oportunidades que nos gustaría que no se nos presentaran. Pero en la vida es este contexto de descubrimiento que se va a dar en un plazo, ¿sí? En este tiempo que nos toca vivir entre la vida y la muerte. Por el otro lado, vamos a hablar de la existencia, que es el aspecto que más nos convoca, ¿sí? Porque la existencia tiene que ver con ese ámbito del descubrimiento, de cómo termino ocupando ese espacio que me ofrece la vida, el cómo me relaciono con él y me apropio de lo que me toca vivir. En el fondo, la existencia tiene que ver a cómo voy viviendo. Y en función de ello, seguramente voy tomando decisiones que me van a ir orientando para que mi vida sea de un modo. Y por lo tanto, lo que yo considere mi mundo tenga determinadas características. Y después vamos a encontrarnos el tercer elemento, el proyecto, que se trata del ámbito de la realización de mi existencia, entendiéndola como referida, orientada y significada por una misión o tarea. Es decir, por ser personas, tenemos una vida, existimos y tenemos la potencialidad de realizar un proyecto. Lo interesante es que la vida es algo que todos compartimos, pero sin embargo no todos realizamos un proyecto y tampoco nos apropiamos de la existencia que nos toca. Ya aquí empezamos a ver que la vida tiene este carácter entonces de oportunidad y el gran desafío será en cómo me empiezo yo a apropiar de esas oportunidades que la vida me presenta. Ahondemos un poquito más. Desde la vida existencial, ¿sí? Bueno, la vida tenemos estos dos límites caracterizados por el nacimiento y la muerte. Todo eso es lo que llamamos el periodo de vida. Pero desde la psicología existencial hablamos de que somos seres en el mundo. Somos seres arrojados al mundo, somos seres al mundo. Existimos. Existimos y en este existir nos vamos relacionando con el ambiente que nos rodea, ¿sí? Con el mundo en el que somos parte. Cada uno mira alrededor, hay un mundo físico, hay un contexto natural, hay un contexto sociocultural, que habla de cómo es mi mundo y yo me relaciono. Muchas veces nos gustaría no relacionarnos por ciertas situaciones, pero es parte de mi mundo, parte de mi realidad, parte de mi cotidianidad. También somos seres en relación con otros. En esta relación con otros son personas que algunas intencionalmente buscamos vincularnos. Hay algunas que nos vinculamos y tienen un carácter que nos impacta notablemente en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Hay con otros con los que somos, ¿sí? Que tal vez compartimos un espacio físico, un espacio de trabajo, una aula, no hay ese vínculo, pero nos relacionamos con ellas de algún modo. Y después hay una relación con nuestra propia interioridad, con cómo nos vemos a nosotros en nuestro aquí y ahora, cómo nos relacionamos con los valores que encontramos, cómo nos relacionamos con nuestra conciencia. En fin, somos seres en relación. Somos seres en relación en esta vida. Y hablamos de que la vida, ¿sí? Es un ámbito de oportunidades. Viktor Frankl, cuando hacía referencia a la persona, decía la persona es dinámica. Reconocernos como seres dinámicos es que podemos y vamos cambiando. La vida nos va presentando oportunidades que nos invitan a ir moviéndonos. Pero también ocurre que aunque no querramos, la vida en sí misma nos va presentando nuevas situaciones.
pero a veces nos cuesta asumir esta característica antropológica. Que nos cueste asumir no significa que no la tengamos, es que somos dinámicos, que estamos en movimiento, que vamos cambiando. Y para ir hablando de este dinamismo, podemos hablar de que las personas somos seres temporales y todos tenemos un pasado, un presente y un futuro. Este dinamismo, de vuelta, aunque una persona no quiera, va sucediendo. Vivir, ser persona implica ser dinámico. Pero ¿qué ocurre? Como somos seres existenciales, nos preguntamos, hay una pregunta que nos acompaña es, ¿quién soy yo? Y es ahí donde empezamos a unir y a bajar un poquito a la realidad todo esto que les vengo a compartir. Muchas veces para responder a este quién soy, lo respondemos desde cómo es nuestro mundo, cómo es nuestra relación con el mundo. ¿Quién soy yo en este mundo? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta también va a ser una respuesta dinámica. Muchas veces nosotros respondemos desde alguna arista de nuestro ser. Recién Susana me presentaba, ¿sí? Con algunos títulos académicos que en algún momento tuve. También me presentaba con actividades laborales que hoy hago. Me podría haber presentado con otras características o otras experiencias laborales que he dejado de tener. Pero en mi ser hay aspectos, siendo el ámbito profesional, que responden al quién soy yo hoy. En nuestra vida ocurre que también hay aspectos que van respondiendo a esta cuestión de quién soy yo hoy. Pero si soy dinámico, van a haber aspectos asociados al mundo que me rodea que van a ir cambiando. Va a haber aspectos en lo vincular que van a ir cambiando. Y van a haber aspectos asociados a cómo yo soy que van a ir cambiando. Pero si hablamos de un cambio, es que hay algo que permanece y algo que va a ser diferente. Si no, no sería un cambio. Pero, ¿qué ocurre? Al ser personas, ser dinámicas, la vida nos va presentando constantemente nuevas oportunidades. Pero muchas veces nos cuesta poder responder. Hace unos días fui a ver la nueva Kung Fu Panda 4, y me acordé de este webinar. Y dije, justo se asocia. No voy a spoilear la película, simplemente voy a decir que Pooh, el panda, en las primeras tres, él era el guerrero dragón. Y él había encontrado cómo responder a la pregunta siendo el guerrero dragón desde su individualidad. El quién soy estaba claro. Pero justamente en la película y uno de los ejes es que le dicen que él ya no puede ser más el guerrero dragón. Él había en su búsqueda de quién era, había encontrado una respuesta. Era el guerrero dragón. Pero la vida siguió avanzando, la siguió viviendo y de repente se encuentra con el dilema de que tenía que dejar de ser el guerrero dragón. Y la pregunta entonces volvía a aparecer arriba de la mesa. ¿Quién era? Lo vemos en Pooh, pero también nos pasa a nosotros. Y a veces al ir viviendo, al ser dinámicos, hay aspectos de nuestra vida que dejan de ser. Que dejan de ser lo que eran o que dejan de ser directamente. Y cuando algo deja de ser y lo consideramos como un aspecto de nuestro ser, nos duele. Reconocernos como seres dinámicos tiene un aspecto doliente. Frankel hablaba del homo patiens, del hombre que padece. Hablar de cambios implica que hay algo que se va a dejar. Hay algo que va a dejar de ser como era. Pero con la esperanza de que hay algo nuevo que va a ir siendo. Pero ¿qué ocurre a la hora de tener que responder a este dinamismo existencial?
Algunas personas, como les cuesta, se quedan aferradas al pasado. Entonces empiezo a vivir el quién soy desde todo mi currículum de vida, ¿sí? Y a veces me quedo en vínculos, en experiencias, en situaciones aferrado a ese pasado. A veces también lo digo con nostalgia y melancolía, ¿sí? Ese pasado que Frankel decía, yo me puedo vincular del pasado de dos formas, ¿sí? O lo acepto o me quedo estancado ahí. Frankel lo que decía es, de lo único que estamos seguros es del pasado, que es una certeza. El presente me está tocando y el futuro aún no es. El pasado nosotros lo podemos vivir como lo que estamos ya seguros que es, o lo podemos vivir como que es todo lo que nos va a ir afectando para vivir el presente y para vivir el futuro, ¿sí? Y voy a un ejemplo muy simple. ¿Cuántas veces, o sea, hay adolescentes que terminan el colegio y les cuesta asumir su nueva etapa, entonces van al colegio de visita y sienten que todavía son estudiantes del secundario? O mismo cuando una persona se cambia de trabajo y empieza a pasar por el trabajo donde iba, ¿sí? Ni hablar cuando una persona ha tenido un vínculo de pareja, se han separado y vuelve con la nostalgia y la melancolía de cómo era ese vínculo. Cada uno de nosotros nos vinculamos con nuestro pasado de un modo. También ocurre que en esto de reconocernos como seres dinámicos, cuando no me lo apropio, puedo estar, si me voy al polo opuesto, estoy pendiente del futuro. Y lo único que me preocupa es el futuro. Lo podemos vivir como de dos modos más negativos. Uno es vivirlo desde la ansiedad, de que estar siempre pendiente de todo lo que viene, de todo lo que viene, de todo lo que viene. Estoy más pendiente de lo que puede llegar a ser de lo que es. También puedo estar pendiente únicamente de la futurología, ¿verdad? De todas las cosas que pueden ir sucediendo, sin apropiarme de mi presente. No te preocupes que esto en el futuro va a cambiar, con una fuerte dosis de pensamiento mágico. O puedo empezar a ver el futuro como ese terreno de la esperanza de que que se me pueden ir presentando nuevas oportunidades para encontrar el sentido. Después tenemos aquellas personas que viven centradas únicamente en el presente y tampoco se conectan con su ser dinámico, porque se preguntan únicamente por la inmediatez del momento. Importa lo que me estoy tocando vivir ahora. No importa mi historia, no importa de dónde vengo, no importa hasta dónde quiero ir. ¿Sí? Hay una canción de un grupo que dice, vive hoy, vive bien, vive siempre. ¿Sí? Es como el yayaísmo. Aparte de la idea de este webinar, es ver cómo podemos ir asumiendo nuestro ser existencial, nuestro ser dinámico, que en realidad es los tres tiempos a la vez. La persona asume su ser dinámico cuando empieza a reconocer que el pasado, el presente y el futuro son en sí mismos, ocurren en mí. Y es ahí donde la vida me da todas las oportunidades para, a partir de lo que he vivido, aprender, nutrirme, reconocer lo valioso, aún cuando es una situación de sufrimiento, de dolor, de pérdida, porque solamente puedo perder aquello que he tenido, que he sido. Solo puedo sufrir por la pérdida de algo valioso que me ha tocado y ha reencontrado como tal, si no, no sufro por eso del pasado. Puedo reconocer el presente, que hay alguna oportunidad y tengo con qué responder. Y en el futuro, de que hay esperanza de que siempre vienen nuevas preguntas. Y todavía seguimos vivos. Por eso, hay dos preguntas existenciales que constantemente podemos ir respondiendo. Una es el quién soy, qué me puedo basar
en mi pasado y en parte de mi presente, pero también en quién voy siendo. ¿Y en quién voy siendo? Porque somos seres en devenir, somos seres dinámicos. Y esto tiene que ver con ir apropiándome de qué camino quiero ir haciendo. Y dando un pasito más y metiéndome de lleno en el título del webinar, nosotros vivimos, cuando vemos la vida como ámbito de las oportunidades, estamos viviendo entre el duelo y la aceptación. El duelo, ¿por qué? Porque el duelo implica que hay algo que va dejando de ser. Si yo me reconozco adolescente, tal vez el paso a la adultez me cueste, quiero tener responsabilidades de adulto, pero seguir viendo como un adolescente. Pero hay algo que deja de ser. Y de repente quiero ser padre, pero al ser padre de repente hay algo que dejo de ser, de que tal vez hay ciertas libertades que dejo de tener. Empieza mi vida a ser otra. Y así con el ámbito de la vida que uno quiera, ¿sí? Ser personas, ser dinámicos, nos habla de que somos seres dolientes y que hay aspectos que antes hablaban de mí y hoy dejan de hacerlo. Algunos de ellos ocurren por el simple paso del tiempo, ¿sí? El otro día me decía una persona, oye Gastón, no sabes cuánto tiempo hace cuánto que extraño el tener que lavarme los pelos de la cabeza. Yo lo veía y estaba limpito, ¿verdad? Todo pelado. Bueno, tal vez un signo del paso del tiempo, ¿sí? Pero también esta persona estaba celebrando y compartiendo con sus nietos, que solamente podía ser abuelo si se permitía el paso del tiempo. Y después de un montón de otras decisiones de otras personas que le posibilitaban ser abuelo. Ser seres dinámicos nos habla de ser seres dolientes. Pero muchas veces hay aspectos, como le pasaba a Pooh, que no queremos que dejen de ser parte nuestra, que no queremos que dejen de ser parte de nuestra historia, que no queremos que dejen de ser parte de quienes somos. Y es ahí donde Frankel nos trae de vuelta, esta maravillosa frase de el pasado es el modo seguro de haber sido. Es de lo único que estamos seguros. Cuando hablamos de un duelo, estamos hablando de que hay algo que cambia, pero hay algo que permanece. Hay algo que ya ha sido parte de mi historia y por lo tanto es parte de mi biografía, es parte de mi historia. Pero también el desafío está en cómo aceptamos de que hay etapas, hay cuartos que nos tocan ir dejando. Por eso, ser personas es ser dolientes. Y hay aspectos que van a dejar de ser como eran. Y me meto en otro ámbito, es qué pasa a veces en el mundo de la pareja. Que la pareja era de un modo y ahora cambió. El vínculo de amistad, antes era de un modo, ahora cambió. ¿Cómo me veía yo a mí mismo? Me veía de un modo y ahora cambió. Poder vivir duelos nos habla de una capacidad de poder ir encontrando aspectos valiosos en nuestra existencia. Solo aquel que encuentra algo valioso puede vivir un duelo. Y ya poder encontrarlo es todo un desafío. El tema está en que el duelo me exige un sufrimiento y me interpela con una incertidumbre de cómo sigo mi vida a partir de esto. Porque si yo me reconocía que era de un modo, ahora dejo de ser de ese modo. Y si dejo de ser de ese modo, tal vez no sé quién soy. Por eso cuando nos quedamos solo en el duelo, podemos vivir desde la confusión. Y es ahí donde viene la otra parte.
que tiene que ver con la aceptación. La aceptación, ¿sí? Es un acto intencional que tiene que ver con reconocer cómo es mi vida hoy. ¿Es resignarme? No, es aceptación. La aceptación es aceptación. La aceptación es reconocer cuál es mi vida hoy. Me puede costar, me puede doler, puede ser un privilegio, pero es mi vida hoy. La aceptación es reconocer que mi vida es hoy de un modo, con las oportunidades que se me presentan. Ante ello, podemos ver lo siguiente. Cuando hablamos del duelo, hablamos generalmente de un ámbito de pérdida, y así lo es. Ser dinámico nos indica que hay aspectos que van a dejar de ser como eran. Yo siempre cuento una anécdota personal. Durante muchos años trabajando en colegios, yo me encargaba de armar el partido de fútbol contra los alumnos, contra los educandos. Y de repente en un colegio me encuentro que no lo estaba armando. Y me entero que existía el partido de fútbol. Y a mí no me habían convocado. Y cuando voy a preguntar a la persona que lo estaba organizando, agarra y me dice, no, Gastón, es que era para los jóvenes. ¿Sí? Vos ya pasaste a ser viejo. A haber jugado tantos partidos, me convertía ya en viejo. ¿Sí? Era indicador del paso del tiempo porque la tradición, ¿cuál era? Que jugaron los jóvenes. Costó. Y estoy hablando de algo simple. A veces en la vida hay muchos aspectos que nos vas costando más que otros. Y es por eso que quedarnos solo en la pata del duelo nos limita en nuestra humanidad. Porque la otra pata, la de la aceptación, nos habla de la pata del sentido, nos habla de la pata del encuentro, nos va a hablar de la pata de la esperanza. Si yo reconozco cómo es mi vida hoy, tengo más chances de poderle encontrar un sentido a lo que me viene y me toca por vivir. Que no quita el duelo que estoy atravesando, pero me ayuda a vivirlo distinto. Porque voy a ir encontrando más recursos para responder a esta pregunta de quién soy y quién voy siendo. Cuando me quedo solo en el duelo, me quedo en el dejar de ser. Todo duelo implica dejar de ser de un modo, porque yo, en mi ser en relación con mi interioridad, con los otros, con el mundo que me rodea, vivo duelos. Nosotros constantemente estábamos viviendo duelos, porque lo que era ya no era. Sí, yo desayunaba todos los días o me tomaba un café en esta cafetería y hoy cerró. Ay, me duele, era parte de mi vida, parte de mi cotidianidad, un duelo. ¿Sí? Uy, estoy viendo que mis hijos crecen y me gustaba tanto cuando eran chiquitos, un duelo. Una persona que yo quería falleció, también es un duelo. Yo tenía esta expectativa laboral y no se dio, es un duelo. Nosotros, solo aquel que es, solo aquel que tiene vínculos, solo aquel que busca realizar aspiraciones puede vivir duelos. ¿Sí? Solo aquel que encuentra algo valioso tiene la posibilidad de vivir duelos. El problema es que si nos quedamos únicamente en el ámbito de la pérdida, no nos estamos reconociendo como seres existenciales, porque es reconocer y hacer el duelo de algo que ha dejado de ser, pero también encontrarnos con la otra pata, de que somos seres siendo. La vida hoy me está dando una nueva oportunidad desde un nuevo lugar. Dejé de tomar el café porque cerró. Bueno, tendré que buscar tal vez otro nuevo lugar a buscar. Existe la vida, ámbito de oportunidades, ámbito de búsquedas, a buscar un nuevo café. Tenía la ambición del trabajo. Bueno,
pero a mí estoy llamado y me convoca y quiero seguir creciendo profesionalmente. Bueno, tendré que buscar nuevas oportunidades. Tuve la posibilidad de amar a alguien y falleció. Tengo la posibilidad de seguir amando a personas, no para reemplazar a la persona que amaba, porque esa persona va a permanecer en mí y mi existencia ya no va a ser la misma después de haberlo amado, pero me doy cuenta que puedo ser también no solo un Homo patiens, sino un Homo amans, persona que ama, y tengo la posibilidad de seguir vinculándome con las personas de otro modo. Muchas veces, cuando nos quedamos estancados en el duelo, vivimos en una etapa de negación, de rechazo a la vida que nos toca. Entonces esas nuevas oportunidades no existen. Ya nada va a ser, no hay café tan rico como el que yo tomaba ahí. No va a haber un trabajo tan bueno como el que no tuve. No voy a poder volver a querer a nadie como quise a esa persona que partió. No es buscar un reemplazo, no es comparar, es asumir una nueva oportunidad. Es aceptar que este es mi terreno hoy y cómo me apropio de las posibilidades que se me presentan hoy en mi vida. No es reemplazar, es aceptar y empezar a construir algo nuevo. Muchas veces, cuando vivimos desde el duelo, queremos tener las cosas bajo control. Controlar lo que sentimos, controlar lo que los otros hacen, que no venga nada nuevo, porque de casualidad me estoy manteniendo en pie. Terminamos sobreviviendo cuando vivimos en el duelo. ¿Por qué? Porque me quedo solamente en lo que ya me ha tocado vivir, me quedo en ese pasado, ¿sí? Y no le estoy dando la posibilidad a mi existencia de realizarse en esta vida, que me presenta oportunidades con proyectos por realizar. Pero ¿qué pasa cuando voy viviendo desde el sentido? Voy teniendo un dominio de mi vida que no es un control. Y voy agarrando las riendas y voy andando. Voy empezando a reconocer que hay nuevas semillas, hay nuevos cafés, hay otras personas que también. No hace que yo olvide lo anterior, hace que yo siga apropiándome de las oportunidades que hoy la vida me está dando. Yo puedo quedarme sobreviviendo, viviendo en modo inauténtico, o me puedo apropiar de mi existencia para vivir de modo auténtico, con el dolor que tengo de aquello que he perdido. Muchas veces cuando nos quedamos en el ámbito del duelo, le damos lugar solamente al Homo sapiens. En cambio, cuando nos encontramos en el ámbito del sentido, le damos lugar al Homo patiens, al hombre que padece, al hombre que sufre. Porque aún pese a los duelos que he vivido, sigo viviendo. Una vez hablando con una persona, llegamos a una conclusión conjunta. Él me lo dijo de un modo muy audaz. Gastón, creo que vale la pena vivir una vida para seguir viviendo muchos duelos. Porque solamente puedo vivir un duelo si encuentro algo que amar. ¿Sí? En el fondo, cuando nos quedamos en el duelo, toda situación de duelo, a nosotros nos expone a un misterio sobre todo con cuatro características. Una es la incertidumbre. ¿Cómo será mi vida a partir de esto? Me cuesta mucho conseguir mi vida sin esto.
sin esta relación, sin este aspecto de mi interioridad, de mi cotidianidad, sin este aspecto de mi mundo, la incertidumbre. Eh, También nos conecta con la vulnerabilidad, porque nos hace ver que había algo valioso que, que en el fondo me afecta en todo mi ser. Cuando alguien vive un duelo, lo vive en todo su ser. Lo pongo muchas veces el ejemplo de los superhéroes, que el desafío es que no tengan vulnerabilidades, porque pueden ser usadas en tu contra. Y sí, quien pone algo de su corazón en lo valioso y te expones a ser vulnerable. Quedarnos en el duelo es conectarnos solamente con la vulnerabilidad y no con la posibilidad de realizarnos. También el duelo nos habla de la finitud del tiempo, que somos seres finitos, limitados, que, que no somos inmortales, que todo lo que es puede dejar de ser y que ir viviendo nos expone a que todo lo puede terminar. Y a su vez nos expone al cambio. Reconocer que hay duelos es que las cosas van a cambiar y que todo lo que hoy es, que hoy para mí puede ser fuente de sentido, de alegría, de compartir diario, puede dejar de ser. Pero si me quedo ahí empiezo a vivir atemorizada, ¿sí? Y cuántas personas y cuántas veces hay actitudes de, y mejor no moverme mucho, no querer a muchos porque no quiero sufrir. Y ahí es donde entra la otra cara. O sea, cuando uno le encuentra sentido y empieza a vivir desde la aceptación, empieza a reconocer el futuro con la esperanza de que siguen habiendo posibilidades para ir realizando mi proyecto, para ir desplegando a la persona que puedo ser y sobre todo para seguir amando y encontrando aspectos valiosos. Paradójicamente el duelo no, muchas veces viene a partir de algo que amábamos y que hablaba de nuestro ser. Y el sentido nos habla justamente de la posibilidad de seguir encontrando aspectos que amemos y hablan de nuestro ser. No, no es uno o lo otro, no lo tapa, no lo niega, sino que lo va complementando. El tema está en que ese dolor, ese sufrimiento nos va a seguir acompañando del duelo. Hay algunos sufrimientos que son más, eh, que se calman más rápido con el tiempo porque el impacto que tenían en nuestro ser eran más livianos, pero sabemos que hay otros que nos impactan más profundamente. Pero toda mi historia, todo lo que yo he vivido, ya vive en mí, como le diría Mufasa a Simba. Entonces, para ir un poco cerrando este webinar y después darle un ratito a las preguntas si las hay, vuelvo a la imagen del cuadro. Y elegí un puerto. Elegí un puerto porque tal vez todos nosotros somos como estos barcos y vamos navegando y necesitamos a veces arribar a ciertos puertos. Y en los puertos hay ámbitos que los consideramos como propios. Pero yo me puedo quedar en lo vivido, que tal vez es el puerto conocido. O puedo también aceptar de que tal vez pare en el puerto para ir navegando otras aguas. Lo propio del barco es que esté navegando. Y también va a ocurrir que en este ir navegando van a haber golpes, van a haber desgaste por el uso, eh, va a haber tal vez algún que otro accidente. Y tal vez nosotros somos como esos barcos. Podemos quedarnos aferrados en los puertos conocidos, podemos ir a aventurarnos, a ir siempre conociendo nuevos puertos, podemos ir viendo cuáles son los puertos familiares, pero sí cada uno va a ser responsable de qué viaje vaya realizando. Me parece que la vida
es lo más parecido al mar con respecto a sus oportunidades, porque en el fondo está llena de movimiento y a veces hay movimiento que nos marea, que nos confunde, que nos parece muy fuerte, que decimos, ¿qué estoy haciendo acá? Pero hay otras veces que el mar está calmo y está en una dirección. El barco está en una dirección. Todos nosotros, dice Viktor Frankl, tenemos la conciencia como recurso que es la brújula de sentido, es lo que nos orienta. Y la vida es una oportunidad para hacer uso de esa conciencia, para ver hacia dónde queremos ir llevando el barco de nuestra vida. Van a haber puertos que nos podemos quedar, que los vamos a sentir más propios. Van a haber momentos que estemos tal vez cansados de navegar, pero lo propio del barco es que navegue. Y nosotros podemos hacer uso de nuestros recursos manejando el timón o dejando que vaya a la deriva. La invitación de este ratito es esta, es invitar a ver cómo cada uno se va apropiando de las oportunidades que les va presentando la vida, aceptando el destino hacia el cual están orientando su barco, que lo único que les toca es ir manejándolo, nada más y nada menos. Pero también que toca aceptar, asumir, de que el barco al ir navegando va a ir viviendo duelos, va a ir teniendo ese desgaste. Pero tal vez qué lindo que sean barcos desgastados de muchos viajes, de muchos aspectos que fueron amando, y de muchos lugares, experiencias, vivencias que fueron fuentes de sentido para cada uno. Por eso la vida como oportunidad siempre está y nos toca ir en esta oscilación entre el duelo y la aceptación. Bueno, muchas gracias. Ahí dejo de compartir aquí para terminar una breve reflexión sobre las oportunidades que aparece en un libro de mi maestro, el doctor García Pintos, que dice lo siguiente: tropezar es una oportunidad para aprender a caminar más seguros. Caerse es una oportunidad para aprender a levantarse. Perder, una oportunidad para aprender a valorar lo que conservamos. Abandonarnos, oportunidad para valorar a aquellos que nos valoran. Tocar fondo, oportunidad para tomar empuje hacia arriba. Amor, oportunidad para aprender a entregarse. Soltar, oportunidad para aprender a estimar lo que vale. Silencio, oportunidad para valorar la palabra. Heridas, oportunidad para aprender a sanar. Carecer, oportunidad para aprender a conquistar. Esto aparece en el libro El mar habló conmigo y de la editorial San Pablo. Y bueno, ahora sí, muchas gracias. Dejo aquí los contactos tanto mío como de Familias al Sentido, que es un espacio para promover actividades de prevención y promoción de la salud, y al de FUCLAE, que es la fundación de logoterapia que yo tengo, donde también divulgamos el pensamiento y la obra de Víctor Frankl. Bueno, dejo de compartir, Susana, y ahí paso. Perfecto. Bueno, Gastón, como siempre es un placer. Es el mar calmo, escuchaste, ¿viste? Pero nos dejas un mar totalmente revuelto en el interior nuestro y en la cabeza y en la mente pensando todo lo que nos decís. Una maravilla realmente. Es siempre un placer escucharte, transmitís no solo conocimiento, sino mucha empatía con todos, porque en los puntos en el mundo que hoy nos toca vivir, vivimos adoleciendo todo el tiempo, cuando no son las partidas de nuestros hijos, cuando no son las partidas de nuestros seres queridos, como decís vos, el tema del trabajo, que hoy con el tema del desempleo también son momentos muy fuertes que se viven en lo personal y en la familia. Y bueno, tenemos que aprender a convivir con eso, tenemos que aprender a convivir con eso. Como decís muy bien vos, cada minuto es una oportunidad para volver a ser y escucharte es darnos y traernos recursos permanentes, así que bueno,
sumamente agradecidos. Preguntas puntuales no hay, sí, Yo muchos tengo una agradecimientos pregunta, y muchas perdón, Sue. felicitaciones. Acá Tupec tiene una pregunta para hacerte. A ver, No, es una vení. pregunta de una participante que me la enviaron por En privado, privado. esto Ah, quizás ok. se ve en el chat, pero bueno, procedo a formulártela, Gastón. ¿La aceptación, apropiación significa que uno puede elegir totalmente la vida que quiere vivir? Es muy buena la pregunta. Eh, no, la vida se me va presentando. Yo al principio, y está muy buena, porque hoy vivimos en una época que el mensaje muchas veces es, podés tener la vida que vos quieras. Y en realidad la vida es la vida que se me presenta. Yo con la vida que se me presenta puedo elegir qué responder. Y seguramente mi respuesta me hable de tal vez de un nuevo piso de mi vida, ¿sí? Pero muchas veces me tocan vivir situaciones, nos tocan a todos vivir situaciones que realmente no la esperábamos, ¿sí? No la esperábamos y de repente nuestra vida dio un giro de 180 grados, ¿sí? La vida nos pregunta, nosotros somos responsables de, justamente de eso se refiere a la habilidad, de cómo respondemos ante eso. Hay situaciones que nosotros vamos buscando que nos sucedan. Ejemplo, voy buscando trabajo y tal vez puedo conseguir un trabajo, pero yo no sé qué me va a tocar en ese trabajo. Pero también ocurre de que yo soy responsable de que tal vez me forzara a que se me aparezca algún trabajo. Sí, muchas veces las personas se sientan a esperar que la vida les presente las situaciones. Sí, por eso Franklin hablaba de ir respondiendo. Pero también hay aspectos de que los que yo ya voy viviendo, de que aunque no me gusten, existen y son. Pienso, si yo vivo en Indonesia, yo no, tal vez estaba tranquilo y no quería que haya una erupción del volcán, pero tengo que ver cómo respondo, ¿sí? El tema está en que nosotros somos, podríamos decir, co-constructores de la vida que queremos, pero siempre hasta un punto. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones que no dependen de nosotros y la vida nos las va presentando, ¿sí? Por eso el gran desafío está en que somos responsables y podemos ser, si quieres, arquitectos de nuestra vida a partir de cómo respondemos a partir de lo que se nos presenta. Entonces es esta ambigüedad. Vamos intentando que pasen algunas cosas. Yo muchas veces pongo el mismo ejemplo, ¿sí? Si yo quiero pescar salmones, y dudo mucho que me vaya al Río de la Plata a conseguir salmón, a pescar algún salmón, ¿sí? Esto muchas veces los chicos, algunos jóvenes, ¿verdad? Gastón, quiero conocer a alguien que comparta conmigo ciertos valores, ciertas cuestiones. Eh, ¿Y dónde la buscas? Sí, no sé, la estoy buscando en Tinder. Bárbaro, tal vez te clavas con la aguja en el pajar, pero tal vez hay otros hábitos, ¿sí? Más propicios para encontrar a alguien con las características que vos estás buscando, ¿sí? Sería algo Parte así. de, perdón, yo porque sé que porque esto podría seguir así que hay, por un No, no, lado, seguí, seguí, perdón, perdón, por pensé que un habías lado, terminado. la parte de la cual yo puedo ir tomando decisiones para que mi vida me ofrezca oportunidades acordes a lo que estoy buscando, pero también por el otro lado, la vida me puede saltar con cualquiera en cualquier momento y yo tengo que responder, ¿sí? No, simplemente quería decirte a ver si interpreto lo que nos estás diciendo, que está claro, pero nosotros somos dueños de la actitud con la cual afrontamos esas oportunidades o esa vida que nos toca vivir. Sí, perdón, sí, sí, somos responsables. A Responsable. veces es con la actitud. Voy a un ejemplo. A ver, Hace un tiempo vi a una persona y a las 2 semanas me viene a ver en silla de ruedas. Había tenido un accidente de autos y quedó paralítica. La persona estaba haciendo todo lo que corresponde. Fue otro conductor que actuó imprudentemente, todo. La vida le hizo una pregunta.
Alguien me puede decir, Gastón, ¿qué oportunidad tiene? Perdí un montón de oportunidades, pero hoy sigue teniendo oportunidades de cómo responde y cómo vive en esta situación, que claramente es de mucho sufrimiento, ¿sí? De mucho sufrimiento. Y tiene que atravesar un duelo, porque hay duelos que llevan más tiempos que otros. Esto lo ahondaremos en el programa focalizado, claramente, ¿sí? Hay que mandarlo, Muchas respuestas, muy bien, ¿sí? sí. Muchas inquietudes. Pero el gran desafío, ¿sí? Y bien, viéndolo más en lo existencial es, hay en aspectos que yo voy tomando decisiones para que también se me presenten las oportunidades asociadas a lo que estoy buscando, pero después la vida también me presenta un montón que yo puedo responder. Y muchas veces solamente mi respuesta queda en cómo decido yo vivir, Claro. ¿sí? Que no siempre es tan simple y por eso el gran desafío está en ayudar a cómo encontrarle sentido. Y también cómo vivir el sufrimiento, ¿no? Para no transformarlo en patológico, digamos, para que se puede evitar. El duelo me parece que es algo que puede permanecer en uno y uno lo puede vivir de diferentes maneras, pero cuando el sufrimiento se vuelve patológico es lo que enferma, ¿no? A ver, el problema es que cuando la persona no atraviesa el duelo, Claro, en esta triple temporalidad que les presentaba, tiene grandes, o sea, no está viviendo su vida y su vida está siguiendo. claro. Y va a ir generando, yo traje desde algo existencial, pero desde lo psicológico, ¿qué va a pasar? Va a generar toda una serie de reacciones emocionales que pueden llegar a desencadenar en un duelo patológico o en algún otro tipo de psicopatología. Por eso los duelos hay que atravesarlos, ¿sí? Somos seres dolientes, pero si no le damos lugar al duelo, y puede llegar a desencadenar en algo psicopatológico. Vuelvo acá, claro, por la duda. El duelo no es algo psicopatológico, sino que es cuando nos quedamos fijados en el duelo y no Exactamente. realizamos el proceso correspondiente. Y aclaro, muchas veces se habla del duelo solamente ante la muerte de alguien, ¿sí? Creo que intenté en este webinar también traer de que los duelos los vivimos por el paso del tiempo también, por momentos, experiencias, lugares que ya no son como eran. Serán distintos tipos de duelo, pero no dejan de ser duelos. Y todos los que estamos acá, perdón si alguno se siente mal, pero todos tenemos alguna que otra cana, ¿sí? Y duelos, creo que todos hemos vivido algo, ¿sí? Exactamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y si no Acá están todas las José levantó la respuestas en mano. el programa. ¿Cómo? José levantó la mano. Ah, perdón, José. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Eh, Pensaba esto que estaba comentando el licenciado sobre lo que es la apropiación de la vida. Me venía a la mente muy rápido Víctor Frank en El hombre busca el sentido. Cuando él va relatando lo que va sucediendo en el campo de concentración, es un poco este ejemplo, ¿no? Esto de que la vida te va poniendo circunstancias y uno como persona tiene que ir decidiendo qué hacer ante esas circunstancias. Claramente él coloca los ejemplos de sus compañeros, ¿no? Siempre el ejemplo era cada vez que un prisionero decidía fumar sus propios cigarrillos, era que ya se estaba condenando a la muerte, o incluso aquellos que directamente se arrojaban sobre eh, los alambrados electrificados, ¿no? Y él, como a pesar de eso, de ir mirando esa realidad y de armarse, si se quiere, una realidad paralela, esto de tener como su objetivo fundamental, que era decir, bueno, mi mujer todavía está viva, o al menos imaginar que podía llegar a ese encuentro en algún momento y seguir viviendo a pesar de elaborando todos estos duelos que fue diciendo en este momento, ¿no? Me parecía que por ahí el ejemplo claro tenía que ver con esto, con desde ese lugar, cómo y con qué herramientas también, porque claramente, y haciendo énfasis en el tema del duelo, muchas veces lo que nos falta es tener la herramienta apropiada para afrontar el duelo. Usted muy bien decía recién, una cosa es quedarnos en el duelo y de ahí vendrá toda la cuestión patológica. El tema es qué herramientas tenemos para poder hacer frente a eso, porque muchas veces lo que nos falta es justamente eso, la herramienta. Y a veces uno cree que la herramienta es haber hecho un gran curso de psicología o tener un montón de, de teoría en la cabeza cuando
básicamente a veces solo el hecho de hablar con alguien y expresarlo por medio del llanto es una herramienta válida como para empezar a movilizarse y salir de ese lugar de duelo. Me parece que por ahí me hacía ruido un poco lo que iba comentando. Bien, gracias Mauricio. Sí, varios comentarios. Eh, Empiezo de atrás para adelante. Eh, las personas, por ser seres existenciales, en todos los tiempos hemos vivido duelos y no existían los posgrados en duelo, los programas focalizados en duelo. Sí ocurre de que hay distintas estrategias y vos justo mencionas alguna que es clave, ¿verdad? Que es el compartir con otros. También va a ocurrir que en función de cómo sea la persona y cómo vive el duelo es cómo va a compartir con otros. Pero sí, afortunadamente las personas tenemos un montón de recursos al alcance de la mano para transitar los duelos, que creo que son las que solemos utilizar a diario. Eh, También hay herramientas más especificadas cuando el duelo tal vez está un poco más enquistado, ¿sí? O no resuelto, porque no todas las personas logran resolver los duelos. Voy al caso que vos hablabas de Frankel. Sí, Frankel justamente hablaba de que la vida nos presenta oportunidades y cada uno elige cómo responder. De hecho, en el libro El hombre en busca del sentido, vos mencionás lo de los cigarrillos, lo de lanzarse contra las alambradas. Él también trae al final de la segunda fase este episodio de las personas que eran condenadas a la cámara de gas, ¿sí? Que algunos entraban en ellas rezando una oración mirando al cielo, ¿sí? Entonces, en el fondo, sí, siempre el hombre es el ser que siempre que decide lo que es, ¿sí? Todo aparece en la misma parte. Y de eso se trata también la aceptación. Vale aclarar también, si uno amplía un poco en la vida de Frankel, Frankel cuando vuelve a Viena, que él apenas llega, toma conciencia de que su mujer había muerto, que Tilly había muerto. Y él ya venía transitando unos duelos. Él ya venía transitando el duelo de su padre, que murió en su... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esa situación? Eh, Puede ser una de las consecuencias por las cuales no se viva el duelo. Eh, Muchas veces las personas se quedan en estas fases del duelo. Es una fase del duelo, la culpa. De, uy, lo que podría haber hecho, ¿sí? ¿Por qué no hice tal otra? Y es esperable que en un momento esté. Y así es esperable que en un momento esté. También es esperable que en un momento deje de estar. En caso de que eso no suceda. Y ahí sí, muchas veces conviene intentar ir a eh, acercarse a conversar con algún profesional. Y básicamente, ¿por qué? Cuando yo me quedo en un duelo sin resolver, me voy a esa personita que se quedó en el pasado y que no acepta que el tiempo siga avanzando. Y la angustia, el dolor, la tristeza, mismo la culpa, va a empezar a generar todo un círculo vicioso. Va a crecer, ¿sí? Y la angustia va a crecer también. Por eso conviene que tal vez si ha pasado un tiempo y lo ha charlado con algunas personas, con algunos amigos y todavía sigue en esa dinámica, y tal vez charlarlo con algún profesional que lo va a poder detectar claramente si está enquistada en la culpa y necesita seguir avanzando, necesita algún tipo de acompañamiento psicoterapéutico, o mismo tal vez está en un momento de ir viviéndolo. Sí, a mí muchas veces me han consultado personas preocupadas por otro miembro de la familia y a veces es cuestión de que hay que darle, hay ciertos procesos que hay que darle su tiempo y el duelo es un proceso que exige tiempo. ¿El tiempo todo lo cura? No, hay que dedicarle tiempo, hay que hacer un duelo, punto, hay que hacerlo. Y hacer el duelo tal vez me implica que por momentos me toca ir, ¿cómo decirlo?
Y me toca ir conectándome con heridas que me cuestan y me duelen, ¿sí? Pero bueno, es para ir sanando la herida que ya está en mí, pero y me va a dejar una cicatriz. Y esa cicatriz me va a acompañar en mi historia. Cuando uno, perdón que me extienda, pero cuando uno realmente ama y habla de mi ser, de quién soy, sabemos que eso va dejando una huella profunda. Y ya no soy el mismo cuando eso amado o esa persona amada no, muere, deja de estar conmigo. Pero lo vivido ya va a ser eterno para mí. Y tengo ese regalo de haber compartido la vida con una persona en ese momento, en ese tiempo. Gastón, si querés, hay una pregunta más, si querés responderla y vamos cerrando, ¿te parece Dime, bien? Cuando el duelo no se vive por sentimiento de culpa y transcurre un lapso, ¿qué esa es la que respondí recién. Ah, perdón, me apareció recién, por eso, Perfecto, perfecto, genial. perdón. No Bueno, pasa. no hay más preguntas, Ahí Ana levantó la mano. no la veo. Te quería, bueno, agradecer ante nada y decirte que, bueno, yo hace 10 meses que enviudé después de 44 años de casada y 6 de novia, hace que hace 16, desde los 16 años que estuve con la misma persona. O sea que por eso me metí, porque conozco el austral y qué sé yo, me metí en esta conversación, porque en esta charla, digamos, no conversación también, cuando lo leí del austral, porque él estuvo internado y lo trataron en el austral, murió de un cáncer, se lo llevó de 10 meses, en 10 meses se lo llevó, es, ¿cómo se puede decir? Me encantó lo último porque creo que agradezco, estoy empezando a agradecer y tomando lo bueno. Tengo 6 hijos y 11 nietos, ¿no? Y tomando lo bueno de todas estas situaciones, ¿no? ¿Para qué? Para agradecer lo que vos acabaste de decir, que lo conocí, yo vivía en Buenos Aires, mi mamá era tucumana y ahora, bueno, yo me casé con el tucumano y vivo yo en Tucumán. Tengo una hija muy cerca ahí del Hospital Austral también que se casó y se fue para allá. Y bueno, que no me queda otra, son sus momentos, pero más que agarrarme de los momentos buenos y de agradecer. Hoy le decía que me junté con una prima y bueno, en el duelo también se extraña un montón, pero también se descansa. Yo le digo, el otro día le dije a una persona, ya que no, pero y lo amé a mi marido, lo extraño horrores, ¿no? Porque era una buen, los que los pueden conocer de ahí, que hay gente que lo conoce del Austral, pueden dar fe, qué sé yo, pero me encantó también cómo tomaste el tema de las pérdidas de la vida, ¿no es cierto? No, nunca las tomé como duelo yo, sino como partes de la vida, eso que vos decías del bar que cerró, de esto, del otro, del restaurante, no lo tomo como, nunca lo tomé como duelo, me encantó cómo lo enfocaste, sino como parte de la vida, que tenemos tantas cosas en la vida, ¿no? Que pasar, que sí, son todos duelos en realidad, pero tantas alegrías también, ¿no? Bueno, gracias, Ana, por compartir tu Te- experiencia Gracias tan a vos y te fuerte. quería, bueno, felicitar y me encantó escucharte. Bueno, gracias. Y bueno, sabemos que son parte de los desafíos. eh, una vida vivida es una vida que nos exponemos, ¿verdad? A vivir duelos. Y ahí es el gran desafío de la aceptación de ir también apropiándonos de todas las lindas oportunidades que nos sigue regalando la vida. ¿Sí? Exactamente. Diana, la última pregunta, si lo dejamos a Gastón, que tan amorosamente se quedó con nosotros para evacuar todas estas inquietudes y escucharnos. Sí, Diana, estás muteada. No, cortito para quienes están empezando o hace poco de un duelo. Yo, mi marido falleció hace 2 años, todavía estoy en duelo.
pero un modesto consejo es hacer lo que uno siente. No dejarse llevar por esta cosa de no, tenés que salir con tus amigas, tenés que... No, si necesitas estar en tu casa, encerrada, llorando, tenés que hacerlo. Y el tiempo, tus tiempos se van a ir dando en la medida que lo vas transitando. Pero nunca yo me dejé llevar por ese tipo de consejos, ¿no? Porque parece que todo el mundo, por buena voluntad, lo que quiere es bueno, no te quedes encerrada, que no te quedes sola, que salgas, que te distraigas, que hagas algo nuevo, que vayas a gimnasia. No, el duelo hay que transitarlo como uno necesita transitarlo. Ese es mi modesto consejo. Lindísimo consejo, Diana, porque todo bien, pero si el amor es a la medida personal de uno, el duelo también. Qué buena esa frase para terminar, Gastón. Espectacular. Bueno, la verdad que siguen habiendo inquietudes, la verdad que no, lejos de, en serio lo digo, de corazón, quienes me conocen saben que lo digo de verdad, lejos de comercializar el programa, todas estas respuestas que están poniendo en el chat están en el programa focalizado que se inicia el 6 de mayo con Gastón, que tiene respuestas para estas inquietudes que son inquietudes vitales, inquietudes de vida, lo que nos pasa a todos. La experiencia de Ana, la experiencia de Diana, las transitamos todos, las partidas de nuestros hijos, las llegadas de nuevos hijos y de nuevos nietos, y el legado que nos dejan quienes se van, y todo eso forma parte de la vida misma. Así que Gastón, no queremos abusar más de tu tiempo. Gracias por tu tiempo, gracias por estar, por tus Gracias. palabras, por tu calidez, por tu conocimiento y por tu generosidad intelectual. Gracias a todos los que nos acompañan año tras año. Gracias, Vanina, y al equipo del área. Y bueno, los esperamos para la próxima, el 23 de abril, es la reunión informativa para poner en conocimiento de ustedes de todos los programas que vamos a dar en el primer cuatrimestre del año. Muchas gracias, que tengan buenas noches y que descansen. Gracias a Les vas todos, con un buenas mimo al noches. alma, Gastón, porque son todas palabras de agradecimiento y de felicitaciones. Ya te guardé el chat, ahora te lo voy a mandar. También, gracias. Saludos a todos, buenas noches. Gracias. Buenas Gracias a tardes. todos. Gracias, Gastón. Buenas noches. Disculpen, hago una consulta. La grabación.